Justo cuando estaba a punto de recoger mi bolso olvidado, el gerente del restaurante me agarró de la mano, cerró la puerta de su oficina y susurró con el rostro pálido. Por favor, sea fuerte, señora. No grite ni se desmaye después de ver esta grabación de las cámaras de seguridad. Lo que hizo mi esposo en ese video me hizo caer de rodillas al suelo, sin fuerzas. Como resulta que antes de que comience la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué región de España o del mundo están viendo esta historia. No olviden dar me gusta y suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y presentar historias aún más interesantes. Aquella noche, el ambiente dentro del restaurante de 5 estrellas, situado en el centro de Madrid, en el exclusivo barrio de Salamanca, se sentía cálido y agradable. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada que se reflejaba hermosamente sobre los platos de porcelana y las copas de cristal finamente dispuestas. En una de las mesas redondas, situadas en un rincón bastante privado del salón, se sentaban 4 personas que parecían la familia más feliz del mundo. Había risas cristalinas que se escuchaban de vez en cuando, rompiendo el silencio de la música clásica que sonaba suavemente de fondo. Elena estaba sentada junto a su esposo, Alejandro. La mujer llevaba un elegante vestido de diseño en tonos pastel que la hacía lucir distinguida pero sencilla. Su hermoso rostro irradiaba felicidad, aunque había líneas de cansancio apenas visibles bajo sus ojos. Esta noche era especial porque celebraban el 3er aniversario de bodas de Elena y Alejandro. También era una pequeña celebración de agradecimiento porque la salud de Elena había mejorado gradualmente después de que durante el último mes se quejara frecuentemente de fuertes dolores de cabeza. Frente a ellos estaban sentadas doña Carmen, la madre de Alejandro, y una mujer joven llamada Isabel, quien había sido presentada como la hermana adoptiva de Alejandro desde la infancia. Doña Carmen sonreía ampliamente mientras miraba a su nuera con una mirada que parecía llena de cariño. La mujer de mediana edad llevaba su mejor traje de chaqueta y falda, con joyas de oro bastante llamativas en sus muñecas. Isabel, sentada junto a doña Carmen, también parecía alegre. De vez en cuando servía vino en la copa de Elena con una actitud muy educada y servicial. Alejandro, el esposo guapo y de apariencia noble, no dejaba de prestar atención a Elena. Cortaba la carne en el plato de Elena en trozos pequeños para que a su esposa le resultara más fácil comerla. Cada movimiento de Alejandro denotaba un profundo cariño que haría sentir envidia a cualquiera que lo viera. Elena se sentía la mujer más afortunada del mundo. Había heredado una gran empresa de su difunto padre, y ahora tenía un esposo que no solo era devoto, sino que también la amaba tal como era, no por su fortuna. Alejandro acarició suavemente el dorso de la mano de Elena y preguntó en voz baja si la comida estaba buena. Elena asintió con entusiasmo mientras sonreía dulcemente. Ella dijo que la comida estaba deliciosa, pero que lo que hacía todo más agradable era la presencia de sus seres queridos a su alrededor. Doña Carmen intervino con elogios, diciendo que Elena era una buena esposa y merecía toda esta felicidad. Isabel también añadió que admiraba mucho la armonía del hogar de su hermano adoptivo. El tiempo pasó sin darse cuenta, y la cena terminó. El camarero vino a limpiar la mesa, y Alejandro sacó inmediatamente su tarjeta de débito para pagar la cuenta, sin dejar que Elena sacara su cartera ni un poco. Alejandro siempre insistía en que, como cabeza de familia, él debía asumir los gastos de la cena. Aunque todos sabían que la riqueza de Alejandro no era comparable con la inmensa fortuna de Elena, esa actitud responsable de Alejandro era lo que hacía que Elena lo amara aún más. Una vez completado el pago, los 4 caminaron hacia el área de aparcamiento. El viento nocturno de Madrid soplaba con bastante fuerza. Alejandro se quitó rápidamente su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Elena para que su esposa no tuviera frío. Doña Carmen e Isabel caminaban delante de ellos, cogidas del brazo mientras reían suavemente hablando de algo. Al llegar al sedán negro de la familia, Alejandro abrió la puerta para Elena como si fuera una princesa. El coche salió del recinto del restaurante. El ambiente dentro del coche seguía lleno de risas y bromas. Sin embargo, cuando el coche llevaba unos 15 minutos en marcha y estaba a punto de entrar en la autopista M30, Elena se sobresaltó de repente. Sus manos tantearon los lados de su cuerpo y el asiento del pasajero. Su rostro, que antes estaba alegre, cambió repentinamente a pánico. Se dio cuenta de que su bolso de piel de marca no estaba en su regazo. El bolso contenía su teléfono móvil, su cartera y varios documentos de identidad importantes que siempre llevaba consigo. Elena le informó a Alejandro con voz preocupada que había olvidado su bolso. Alejandro detuvo inmediatamente el coche en el arcén con calma. Tranquilizó a su esposa y se ofreció a dar la vuelta con el coche. Sin embargo, Elena miró el reloj en el salpicadero y luego se volvió hacia el asiento trasero. Vio a doña Carmen, que ya parecía somnolienta y cansada.
Elena se sentía mal por hacer que su suegra pasara más tiempo en la carretera solo por su descuido. Elena finalmente decidió regresar al restaurante sola usando un taxi solicitado por aplicación. Pidió a Alejandro que continuara llevando a doña Carmen e Isabel a casa de doña Carmen primero y luego pasara a recoger a Elena o la esperara en su chalet. Alejandro inicialmente se negó e insistió en acompañarla, pero Elena convenció a su esposo de que estaría bien. Elena argumentó que el restaurante era seguro y solo necesitaba un momento para recoger el bolso. Finalmente, con pesar, Alejandro accedió. Pidió un taxi para Elena y esperó hasta que el vehículo llegó a recogerla. En el taxi que la llevaba de regreso al restaurante, Elena reflexionaba. Se sentía tonta por haber sido tan descuidada al dejar objetos de valor, pero por otro lado, sonreía para sí misma recordando lo atento que había sido Alejandro. Estaba agradecida de tener un esposo que honraba tanto a su madre. Elena imaginaba su hermoso futuro. Quizás pronto serían bendecidos con un hijo para completar la felicidad de su pequeña familia. El taxi se detuvo justo frente al vestíbulo del restaurante. El ambiente del restaurante estaba mucho más tranquilo que antes. Algunas luces en la parte delantera ya habían sido apagadas porque el horario de apertura estaba casi terminando. Elena entró apresuradamente. Esperaba que su bolso siguiera en su posición original y no hubiera sido movido por el personal de limpieza. Caminó hacia la mesa en el rincón donde habían cenado. Cuando sus pies acababan de cruzar la puerta principal, un hombre de mediana edad con un traje impecable se le acercó de repente. Ese hombre era don Manuel, el gerente del restaurante que los había saludado al llegar. Sin embargo, esta vez, la expresión de don Manuel era muy diferente. No había sonrisa amable ni saludo de bienvenida cálido. Su rostro estaba tenso, pálido, y sus ojos denotaban una seriedad profunda. Se veía sudor frío en sus sienes. Don Manuel se paró directamente frente a Elena, bloqueando el camino de la mujer hacia la mesa. Antes de que Elena pudiera preguntar, don Manuel sujetó el brazo de Elena con educación, pero su agarre era bastante fuerte, como si sostuviera a Elena para que no huyera o se desmayara. Con voz baja y temblorosa, don Manuel se disculpó por esta falta de cortesía. Sin embargo, enfatizó que había algo muy urgente que Elena debía saber en este mismo momento. Elena estaba confundida e intentó soltarse, preguntando dónde estaba su bolso. Don Manuel no respondió a esa pregunta directamente. En cambio, condujo a Elena hacia una puerta junto al mostrador de recepción que decía «Oficina del gerente». Elena comenzó a sentir miedo. Pensó que tal vez había ocurrido un robo u otra cosa mala. Sin embargo, la mirada aguda de don Manuel la convenció de obedecer. Entraron en la pequeña oficina. Las paredes estaban llenas de monitores que mostraban las grabaciones de las cámaras de seguridad de varios ángulos del restaurante. Don Manuel cerró inmediatamente la puerta con llave desde dentro. El sonido de la llave girando hizo que el corazón de Elena latiera con fuerza. Retrocedió un paso, alerta. Preguntó con voz temblorosa qué significaba todo esto, y por qué la habían llevado a una habitación cerrada. Don Manuel respiró hondo, tratando de calmarse antes de hablar. Miró fijamente a los ojos de Elena. Dijo que tenía que mostrarle algo que había grabado la cámara de seguridad sobre la mesa de Elena. Don Manuel pidió a Elena que se encomendara a Dios, que fuera fuerte y prometiera no gritar ni desmayarse después de ver lo que se mostraría en la pantalla del monitor. Don Manuel afirmó que lo que Elena iba a ver cambiaría toda su visión de la vida respecto a las personas con las que acababa de cenar. Con manos ligeramente temblorosas, don Manuel presionó un botón en el teclado de su ordenador. Elena se quedó rígida frente al escritorio de don Manuel. Sus ojos estaban clavados en el monitor más grande en el centro de la habitación. El video mostraba una grabación en alta calidad que enfocaba la mesa número 12, donde Elena y su familia habían cenado hacía unos 20 minutos. En la esquina de la pantalla aparecía la marca de tiempo que mostraba el momento exacto antes de que abandonaran el restaurante. Don Manuel explicó que estaba haciendo una revisión rutinaria de las cámaras cuando sus ojos captaron movimientos sospechosos en esa mesa. Pidió a Elena que prestara mucha atención al momento en que ella se excusó para ir al tocador a refrescarse antes de irse a casa. En la grabación se veía la silla de Elena vacía. Solo quedaban Alejandro, doña Carmen e Isabel en la mesa. Al principio su interacción parecía normal, pero unos segundos después de que la espalda de Elena desapareciera del alcance de la cámara en el área del comedor, la actitud de Alejandro cambió drásticamente. La sonrisa cálida que siempre adornaba su rostro desapareció al instante, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Se vio a Alejandro mirar a derecha e izquierda para asegurarse de que ningún camarero estuviera observando su mesa. Elena contuvo la respiración al ver la mano de su esposo moverse rápidamente para agarrar el bolso de Elena que estaba sobre la mesa. El corazón de Elena pareció dejar de latir. Vio a Alejandro abrir el bolso con destreza,
como si conociera de memoria la ubicación de cada objeto en su interior. Alejandro sacó un pequeño frasco blanco. Elena reconoció el frasco. Era el bote de vitaminas y suplementos de hierro que siempre llevaba y tomaba rutinariamente cada noche por consejo del médico debido a las quejas de mareos que sufría a menudo. En la pantalla del monitor, Alejandro abrió la tapa del frasco de vitaminas. Sin dudarlo ni un poco, vació todo el contenido de las cápsulas de vitaminas reales sobre una servilleta de papel que ya tenía preparada en su regazo. Luego arrugó la servilleta con las vitaminas reales y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Una vez que el frasco estuvo vacío, Alejandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña bolsa de plástico con otras pastillas cuya forma y color eran casi idénticos a las vitaminas de Elena. Con un movimiento de manos muy rápido y entrenado, Alejandro vertió las pastillas extrañas en el frasco de vitaminas de Elena. Cerró el frasco de nuevo, lo agitó suavemente para que pareciera normal y lo volvió a meter en el bolso de Elena en la misma posición exacta que antes. Todo el proceso ocurrió en menos de un minuto. Elena se tapó la boca con la mano, reprimiendo el grito que quería salir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se obligó a seguir mirando. Lo más doloroso ocurrió después. Elena vio a doña Carmen, la mujer que siempre había considerado como su propia madre, presenciar todo el acto de Alejandro. En lugar de prohibirlo o sorprenderse, doña Carmen se tapó la boca mientras se reía entre dientes. El cuerpo de doña Carmen se sacudía por la risa. Luego, doña Carmen hizo un gesto que hizo hervir la sangre de Elena. La anciana inclinó la cabeza, puso los ojos en blanco y movió las manos al azar, imitando los movimientos de una persona con trastornos mentales o desorientada. Doña Carmen señaló hacia la silla vacía de Elena mientras continuaba imitando los movimientos de una loca. Isabel, la dulce hermana adoptiva, se vio acercando su rostro al oído de Alejandro. Aunque no se podía escuchar ningún sonido de la grabación de CCTV, el movimiento de los labios y la expresión facial de Isabel mostraban un apoyo total. Isabel incluso se vio dando palmaditas en el hombro de Alejandro con orgullo, como si elogiara el éxito de un gran plan. Los tres levantaron sus copas y brindaron discretamente, justo antes de que Elena volviera a aparecer desde la dirección del tocador en la grabación de video. El video terminó. La pantalla del monitor se oscureció. La oficina de don Manuel quedó en un silencio aterrador. Solo se escuchaba el suave zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de Elena. Elena sintió que su mundo se derrumbaba, sus piernas flaquearon, y casi cayó sentada. Si no se hubiera aferrado al borde del robusto escritorio de madera frente a ella. Se sentía mareada, con náuseas, y traicionada de la manera más vil. El esposo, la suegra y la cuñada a los que mantenía y amaba, resultaron ser una manada de lobos con piel de cordero. Don Manuel acercó rápidamente una silla e invitó a Elena a sentarse. Luego sacó un pequeño frasco del cajón de su escritorio y lo puso frente a Elena. Era el frasco de vitaminas original de Elena. Don Manuel explicó que después de que la familia de Elena se fue, ordenó inmediatamente al personal de limpieza revisar las papeleras del baño de hombres, porque vio que Alejandro había ido al baño antes de irse. Encontraron la bola de servilletas con las vitaminas reales que Alejandro había tirado. Don Manuel habló entonces con un tono serio. Dijo que tenía antecedentes académicos en el campo de la farmacia antes de cambiar de profesión a gerente de restaurante. Explicó que las pastillas que Alejandro metió en el frasco de Elena no eran un veneno que matara instantáneamente, sino un tipo de drogas ilegales que pertenecen a la categoría de psicotrópicos fuertes. Ese medicamento tiene efectos secundarios terribles si es consumido rutinariamente por una persona sana. Los efectos del medicamento incluyen alucinaciones visuales y auditivas, ansiedad excesiva, paranoia, confusión e incluso pérdida de conciencia de la realidad. Don Manuel enfatizó que su objetivo no era matar a Elena, sino hacer que Elena pareciera loca. Los síntomas de mareos y dolores de cabeza que Elena había sentido el último mes eran muy probablemente los efectos iniciales de la administración de pequeñas dosis de ese medicamento, que quizás mezclaban en la comida o bebida de Elena a casa. Elena se quedó en silencio procesando toda esa información. Los fragmentos de eventos extraños durante las últimas semanas comenzaron a encajar en su mente. A menudo escuchaba susurros por la noche que pensaba que eran alucinaciones. A menudo sentía que había sombras de personas en los rincones de la habitación. A menudo olvidaba dónde ponía las cosas. Resulta que todo eso no era por enfermedad, sino una manipulación química introducida en su cuerpo por la persona que dormía a su lado cada noche. Alejandro quería volverla loca. Elena se dio cuenta del motivo detrás de todo esto. Si Elena era declarada mentalmente incompetente médica o legalmente, entonces el derecho de administración de todos los activos de la empresa y la herencia de su padre caerían en manos de su tutor más cercano, es decir, su propio esposo.
Querían deshacerse de Elena y disfrutar de su riqueza sin tener que convertirse en asesinos. El plan era tan pulcro y malvado. De repente, el móvil de Elena que había puesto sobre la mesa vibró fuertemente. El nombre mi esposo apareció en la pantalla con una foto de perfil de Alejandro sonriendo ampliamente. Elena miró el teléfono con una mirada perdida entre el odio y el asco. No quería contestar. Quería correr. Quería gritar. Quería denunciar esto a la policía ahora mismo. Sin embargo, don Manuel retuvo la mano de Elena que estaba a punto de rechazar la llamada. Don Manuel negó con la cabeza suavemente. Aconsejó a Elena no ser imprudente. Si Elena los confrontaba ahora sin una preparación madura, podrían evadirlo, podrían deshacerse de las pruebas. Y Elena, que estaba bajo la influencia de las drogas si ya las había tomado antes, sería fácilmente acusada de tener un episodio o estar histérica. La posición de Elena era débil ante la ley si no había pruebas concretas además de esta grabación de CCTV. Don Manuel le dijo a Elena que contestara el teléfono y actuara lo más normal posible. Le pidió a Elena que comenzara la mejor actuación de su vida. Elena tenía que fingir que no sabía nada. Elena tenía que hacerles creer que su plan iba sobre ruedas. De esa manera, Elena podría reunir más pruebas y cambiar las tornas cuando fuera el momento adecuado. Elena respiró hondo, se secó las lágrimas con brusquedad y ajustó el tono de su voz para que no sonara ronca. Presionó el botón verde en la pantalla del móvil y se lo llevó al oído. La voz de Alejandro se escuchó al otro lado, llena de una falsa preocupación que ahora sonaba repugnante en los oídos de Elena. Alejandro preguntó si Elena ya había encontrado su bolso y si necesitaba que la recogieran. Elena respondió con una voz que hizo sonar un poco débil pero tranquila. Dijo que el bolso ya había aparecido, que se lo había dejado en recepción. Dijo que estaba esperando un taxi para volver a casa, y pidió a Alejandro que no se preocupara. Elena colgó el teléfono rápidamente antes de que sus emociones explotaran. Miró a don Manuel y asintió con firmeza. Don Manuel le entregó el frasco de vitaminas reales a Elena y le dijo que lo guardara bien como prueba comparativa. También le recordó a Elena que tomara el frasco que estaba en su bolso ahora, el frasco que contenía las drogas alucinógenas, pero que nunca las tomara. Elena tomó su bolso que don Manuel había asegurado en el cajón inferior del escritorio. Abrazó el bolso con fuerza, no por miedo a perder sus cosas, sino como un escudo. Esa noche, Elena salió de la oficina de don Manuel ya no como una esposa ingenua y débil. Salió con el fuego de la ira ardiendo en su pecho, pero oculto cuidadosamente tras un rostro tranquilo. La guerra había comenzado y Elena juró que no dejaría que ganaran. Volvería a la casa que ahora se sentía como un nido de serpientes, lista para interpretar su papel en esta obra mortal. El taxi que llevaba a Elena se detuvo justo frente a la verja del chalet de 2 plantas que había sido su hogar con Alejandro. La casa parecía majestuosa y acogedora con un pequeño jardín delante, un símbolo de éxito y felicidad conyugal que la gente veía desde fuera. Pero para Elena, esta noche, ese edificio ya no se sentía como un hogar o un refugio seguro. La casa ahora parecía un escenario gigante, frío, oscuro y lleno de trampas listas para tragarla viva. Elena pagó al conductor del taxi y se quedó un momento frente a la puerta principal, respirando hondo para calmar los latidos de su corazón que aún iban rápido. Tenía que entrar allí, enfrentarse a las personas que querían destruirla, y fingir que no sabía nada. Elena abrió la puerta de la casa con su llave de repuesto. El ambiente en el salón parecía silencioso. Las luces principales habían sido atenuadas, dejando una luz tenue y cálida. Alejandro apareció desde la cocina con una amplia sonrisa en su rostro, como si no hubiera ocurrido ningún crimen hace unas horas. El hombre recibió a Elena con un cálido abrazo, un gesto que normalmente hacía que Elena se sintiera amada, pero que ahora solo le provocaba escalofríos de asco. Alejandro preguntó con tono suave si Elena ya se sentía más tranquila después de recuperar su bolso. Elena forzó una leve sonrisa en sus labios que se sentían rígidos. Asintió lentamente y dijo que solo estaba un poco cansada por el viaje de ida y vuelta al restaurante. Alejandro guió inmediatamente a Elena hacia el sofá del salón. Con agilidad, tomó un vaso de agua tibia que ya estaba disponible en la mesa, junto al frasco de vitaminas que Elena había visto en la grabación de seguridad. Alejandro tomó el frasco, sacó una pastilla de su interior y se la ofreció en la palma de la mano a Elena. El hombre dijo que Elena debía tomar su vitamina para que no le doliera la cabeza mañana por la mañana. Le recordó a Elena con un tono lleno de cariño que la salud de Elena era su principal prioridad. Elena miró la pequeña pastilla en su palma. Ese pequeño objeto era el arma que usaba su esposo para arrebatarle la cordura poco a poco. Elena acercó el vaso a sus labios. Con un movimiento de mano muy rápido y cuidadoso, metió la pastilla en su boca, pero no la tragó. Escondió la pastilla debajo de la lengua. Luego bebió mucha agua para convencer a Alejandro de que había tragado el medicamento. Alejandro la observaba atentamente,
asegurándose de que su esposa realmente bebiera la mezcla malvada. Después de ver el vaso vacío, Alejandro sonrió satisfecho y acarició la cabeza de Elena, elogiando a su esposa obediente. Elena se despidió inmediatamente para ir al dormitorio principal con la excusa de querer descansar pronto. Al llegar al baño dentro del dormitorio principal, Elena escupió inmediatamente la pastilla en un pañuelo de papel y la tiró por el inodoro. Se lavó la cara con agua fría, mirando su reflejo en el espejo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos irradiaban una fuerte determinación. No podía ser débil. Elena salió del baño y se acostó en la cama, fingiendo cerrar los ojos. No mucho después, Alejandro entró en la habitación. Besó la frente de Elena brevemente y susurró buenas noches. Alejandro salió de nuevo de la habitación, cerrando la puerta suavemente, dejando a Elena sola en la oscuridad. Elena esperó unos 10 minutos hasta estar segura de que Alejandro no volvería. Se levantó lentamente de la cama sin hacer el menor ruido. Sus pensamientos volaron a los extraños sucesos que había experimentado el último mes. Cada noche, cuando empezaba a quedarse dormida, a menudo escuchaba suaves susurros que la llamaban por su nombre, sonidos de llanto de bebé o murmullos cuya fuente no estaba clara. Esos sonidos eran los que la hacían despertar a menudo con sudor frío y miedo, haciendo que Alejandro y doña Carmen insistieran cada vez más en que estaba bajo mucho estrés o perturbada por cosas sobrenaturales. Esta noche, Elena estaba decidida a buscar la fuente de ese sonido. Encendió la linterna de su móvil y comenzó a revisar cada rincón de la habitación. Revisó debajo de la cama, el armario, hasta las rejillas de ventilación. Nada. Su mirada se dirigió entonces a un gran cuadro religioso que colgaba en la pared justo frente a su cama. El cuadro era un regalo de doña Carmen hacía 2 meses. Elena se acercó al cuadro. Con cuidado, levantó el pesado marco de la pared. Su salvaje sospecha era cierta. Detrás del marco de madera, en la parte posterior, estaba pegado un pequeño objeto negro cuadrado con una luz indicadora roja, que parpadeaba muy débilmente. Era un altavoz inalámbrico de tamaño mini. El objeto estaba pegado con un adhesivo fuerte y oculto muy pulcramente. Elena sintió que su sangre hervía. Resulta que los susurros fantasmales que la habían atormentado no eran producto de su mente enferma, sino grabaciones de voz reproducidas periódicamente por su propio esposo a través de este dispositivo. Alejandro encendía este aparato a propósito en las horas de sueño de Elena para alterar sus patrones de descanso y crear la ilusión de alucinaciones auditivas. Elena fotografió el dispositivo como prueba, luego devolvió el cuadro a su posición original para que Alejandro no sospechara. La curiosidad de Elena aún no estaba satisfecha. Escuchó voces vagas desde el piso de abajo. Caminando de puntillas y descalza, Elena salió del dormitorio. Bajó las escaleras con mucho cuidado, evitando las partes de madera que solían crujir. La casa estaba oscura, pero había una luz tenue proveniente del salón. La conversación entre Alejandro e Isabel se escuchaba cada vez más clara a medida que Elena se acercaba. Su corazón latía con fuerza, temerosa de ser descubierta, pero tenía que saber de qué hablaban. Elena se escondió detrás de la pared divisoria entre la sala de estar y el salón principal. Desde la ranura de un mueble decorativo, podía ver a Alejandro e Isabel sentados uno al lado del otro en el sofá. Su posición era muy cercana, mucho más cercana que el límite razonable entre hermanos adoptivos. La cabeza de Isabel descansaba mimada en el hombro de Alejandro, mientras la mano de Alejandro acariciaba el cabello de la mujer. Esa escena hizo que Elena quisiera vomitar. Esta traición resultaba ser mucho más profunda y sucia de lo que imaginaba. No solo conspiraban por la fortuna, sino que también tenían una aventura a espaldas de Elena. Se escuchó a Alejandro reírse suavemente y decir que Elena ya había tomado la dosis de esta noche. Dijo que mañana durante la reunión de la empresa, el efecto del medicamento alcanzaría su punto máximo si Elena tomaba la dosis de la mañana. Alejandro dijo con confianza que Elena seguramente se humillaría a sí misma frente a los accionistas, por lo que la razón para ingresarla en un centro de salud mental sería aún más fuerte. Isabel intervino con tono meloso, preguntando cuándo podrían dejar de fingir ser hermanos adoptivos. Confesó estar cansada de tener que fingir ser educada frente a Elena, a quien consideraba tonta e ingenua. Isabel dijo que ya no podía esperar para convertirse en la verdadera señora de la casa y enviar a Elena al manicomio en las afueras de la ciudad. Incluso ya había planeado unas vacaciones por Europa usando el dinero de la empresa de Elena el próximo mes. Tan pronto como Alejandro obtuviera el poder notarial de incapacitación sobre los bienes de Elena, Alejandro calmó a Isabel, besó la coronilla de la mujer y prometió que todo terminaría en menos de 24 horas. Alejandro aseguró a Isabel que Elena no tenía a nadie más aparte de ellos, porque los padres de Elena ya habían fallecido, y Elena confiaba mucho en ellos. Elena grabó esa repugnante conversación usando la función de grabadora de voz en su móvil. Sus manos temblaban conteniendo la ira que se desbordaba.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de puro odio. Ahora sabía que ni una sola persona en esta casa estaba de su lado. Estaba sola en una guarida de ladrones. Sin embargo, ese conocimiento le dio una nueva fuerza. Elena apagó la grabación. Luego retrocedió lentamente a su habitación. Se subió a la cama, tiró de la manta y miró al techo oscuro de la habitación. No dormiría esta noche. Trazaría un plan de contraataque. Mañana por la mañana, la verdadera guerra comenzaría. La luz del sol de la mañana penetró por las rendijas de las cortinas de la habitación, despertando a Elena, que en realidad no había dormido en toda la noche. Sus ojos se sentían pesados, pero su mente estaba afilada como una navaja. Escuchó la voz de Alejandro saliendo del baño. Era el momento de que Elena comenzara su acción de represalia. Elena gimió suavemente mientras se sujetaba la cabeza, fingiendo acabarse de despertar en condiciones caóticas. Se sentó al borde de la cama con el cuerpo deliberadamente un poco inestable. Su rostro mostraba una expresión de confusión y una mirada vacía. Alejandro, al ver a Elena despertar, se acercó inmediatamente con un rostro lleno de fingimiento. Preguntó con tono preocupado pero falso por el estado de Elena. Elena respondió con voz ronca, quejándose de que su cabeza se sentía muy pesada y que aún escuchaba restos de los susurros de anoche. Alejandro ocultó su sonrisa astuta y asintió con preocupación. Dijo que probablemente era porque Elena estaba demasiado cansada y sugirió que descansara en casa hasta el mediodía. Alejandro también le recordó a Elena que no olvidara tomar la medicina de la mañana que ya había preparado en la mesita de noche. Elena asintió obedientemente. Después de que Alejandro se aseguró de que Elena tomara su medicina, por supuesto con el truco de esconderla bajo la lengua de nuevo, Alejandro se despidió para ir a llevar a doña Carmen al mercado y luego hacer unos recados fuera. Alejandro dijo que volvería antes del almuerzo para prepararse para la reunión de la empresa esa tarde. Elena se sintió aliviada al escuchar el sonido del coche de Alejandro saliendo del recinto de la casa. Tan pronto como el coche desapareció de la vista, Elena saltó inmediatamente de la cama. El mareo que fingía desapareció al instante. Elena tomó rápidamente su móvil y contactó a Javier, el joven abogado de confianza de su difunto padre que la había ayudado a gestionar la legalidad de la empresa. Elena habló rápido y firme, pidiendo a Javier que viniera a su casa ahora mismo por la puerta trasera para no ser visto por los vecinos, o por Isabel, que podría estar aún en su habitación. Afortunadamente, Isabel resultó haber salido con Alejandro y doña Carmen. Quizás querían celebrar su victoria anticipadamente. La casa estaba vacía, dándole a Elena una oportunidad de oro. No pasó ni media hora cuando Javier llegó con cara de preocupación. Elena llevó inmediatamente a Javier al despacho privado de Alejandro, que siempre estaba cerrado con llave. Elena sabía dónde escondía Alejandro la llave de repuesto de esa habitación, dentro de una maceta en la esquina del pasillo. Lograron entrar. La habitación estaba desordenada con documentos de trabajo. Elena fue directamente a la pequeña caja fuerte que había en la esquina de la habitación. Recordaba haber visto a Alejandro presionar una combinación de números que era la fecha de nacimiento de doña Carmen. Elena lo intentó y se escuchó un clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. El contenido de la caja fuerte hizo que a Javier se le cortara la respiración. Allí se guardaban montones de documentos que eran pruebas irrefutables de los crímenes de Alejandro. Javier encontró el borrador de la solicitud de incapacitación judicial que Alejandro había preparado. En el documento estaba escrito que Elena sufría un trastorno mental grave y no era apta legalmente, por lo que todos los activos muebles e inmuebles, incluido el derecho de voto en la empresa, se entregaban completamente a Alejandro como esposo. También había una declaración falsa de un psiquiatra que afirmaba que Elena sufría de esquizofrenia paranoide. Además de los documentos legales, Elena encontró libretas de ahorro y registros de transacciones bancarias sospechosas. Javier examinó los documentos con detenimiento. Encontró pruebas de transferencias de fondos por cantidades fantásticas desde la cuenta de la empresa a cuentas personales a nombre de doña Carmen e Isabel. Las descripciones de las transferencias estaban falsificadas como pagos a proveedores o gastos operativos ficticios. Resulta que durante este tiempo, Alejandro había estado erosionando las finanzas de la empresa poco a poco para financiar el lujoso estilo de vida de su madre y su amante. Compraban joyas, bolsos de marca, e incluso pagaron la entrada de un apartamento de lujo usando el dinero propiedad de Elena. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente estaba en la parte inferior del montón de papeles. Elena encontró un pasaporte a nombre de Isabel. Cuando Elena lo abrió, se sorprendió al ver que el apellido de Isabel no era el mismo que el de la familia de Alejandro, sino otro. En la columna de estado civil estaba escrito claramente, divorciada. Y lo que era más loco aún, Elena encontró una foto antigua escondida dentro de ese pasaporte.
Una foto de una boda civil entre Alejandro e Isabel fechada hace 5 años, mucho antes de que Alejandro se casara con Elena. Este hecho golpeó a Elena con fuerza. Isabel no era hermana adoptiva, no era prima lejana, y no era simplemente una nueva amante. Isabel era la esposa, o exesposa, del pasado de Alejandro que habían introducido en su hogar bajo la apariencia de familia. Alejandro se casó con Elena únicamente para robar su fortuna, mientras que su verdadero amor seguía siendo Isabel. Elena sintió náuseas al darse cuenta de lo tonta que había sido durante 3 años dejando que esa mujer viviera en su casa y atendiéndola como a una hermana propia. Javier fotografió inmediatamente todos los documentos como prueba y metió algunos documentos originales cruciales en su maletín. De repente se escuchó el sonido del motor de un coche entrando en el patio. Elena y Javier se sobresaltaron. Alejandro volvía mucho más rápido de lo previsto. Se oyó abrirse la puerta principal, seguido de los pasos pesados de Alejandro subiendo las escaleras. El rostro de Javier palideció. No podía salir por la puerta principal sin cruzarse con Alejandro. Elena le hizo una señal rápida para que Javier se escondiera dentro del gran armario ropero, en la esquina del despacho que normalmente se usaba para guardar las chaquetas viejas de Alejandro. Javier entró en el armario justo unos segundos antes de que el pomo de la puerta del despacho se moviera. Elena se quedó rígida en medio de la habitación, tratando de neutralizar la expresión de su rostro. La puerta se abrió. Alejandro se paró en el umbral, mirando a Elena con sospecha. Preguntó con tono afilado por qué Elena estaba en su despacho y cómo había podido entrar si la puerta estaba cerrada. El corazón de Elena latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. El sudor frío comenzó a mojar su espalda. Elena se obligó a sonreír, una sonrisa que hizo parecer vacía y confusa. Respondió con voz débil que había escuchado voces susurrando que le decían que entrara aquí para buscar a Alejandro. Dijo que se sentía muy sola y tenía miedo de estar sola en la habitación. Elena interpretó el papel de esposa que comenzaba a perder la razón de manera muy convincente. Se acercó a Alejandro y abrazó el brazo de su esposo. Lloriqueando como una niña pequeña pidiendo protección de las voces malvadas en su cabeza, la sospecha en los ojos de Alejandro se desvaneció lentamente reemplazada por una satisfacción horrible. Vio a Elena, que parecía un desastre y dependía de él, como una señal de que el medicamento funcionaba muy eficazmente. Alejandro sonrió de lado, acarició el cabello de Elena y dijo que no había nadie aquí. Luego guió a Elena fuera del despacho sin darse cuenta de que en el armario detrás de él había un abogado sosteniendo las pruebas de su destrucción. Alejandro dijo con suavidad que Elena debía prepararse porque al mediodía, doña Carmen traería una comida especial para que Elena estuviera fuerte para enfrentar la reunión de la tarde. Elena solo asintió mientras en su interior se preparaba para el siguiente acto de este juego. El sol ya estaba alto irradiando un calor intenso afuera. Sin embargo, el ambiente dentro de la casa de Elena se sentía frío y aterrador, como si hubiera una tormenta invisible girando en la sala de estar. Tras la partida de Javier, que logró escabullirse por la puerta trasera con el maletín lleno de pruebas, Elena volvió a sentarse en el sofá del salón. Reguló su respiración, tratando de calmar el estruendo en su pecho que aún no cesaba. Sabía que el siguiente acto de esta farsa comenzaría pronto, y no podía cometer ni el más mínimo error. Sus enemigos eran las personas más cercanas que ahora se daba cuenta poseían una capacidad de actuación extraordinaria, por lo que Elena debía ser una actriz mucho mejor que ellos para poder ganar esta batalla. Exactamente a las 12 del mediodía, se escuchó abrirse la verja delantera. Un taxi se detuvo frente a la casa, y de él salió doña Carmen. La mujer bajó llevando unas fiambreras apiladas en la mano derecha y un bolso grande en la izquierda. Su rostro estaba adornado con una amplia sonrisa, que parecía muy sincera para cualquiera que no conociera la podredumbre de su corazón. Elena observó la llegada de su suegra desde detrás de la cortina de la ventana con una mirada fría. Vio que doña Carmen se detuvo un momento en el porche para saludar al gato callejero de 3 colores que Elena solía alimentar. El gato maulló con mimo y frotó su cuerpo contra las piernas de doña Carmen. Pero doña Carmen simplemente apartó al gato con una patada suave para que se quitara de su camino con una expresión de asco que se vio fugazmente antes de volver a poner cara dulce al agarrar el pomo de la puerta. Elena volvió inmediatamente a su posición en el sofá, abrazando un cojín con fuerza y poniendo cara lánguida y una mirada un poco perdida. La puerta se abrió, y la voz chillona de doña Carmen llenó la habitación al instante. Saludó a Elena con un apodo cariñoso que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Doña Carmen se acercó, dejó sus cosas en la mesa y se sentó directamente junto a Elena. Acarició la mejilla de Elena con sus manos que se sentían ásperas pero cálidas, preguntando cómo estaba su nuera favorita hoy. Elena respondió con voz débil, diciendo que su cabeza todavía se sentía pesada y su mundo parecía girar,
exactamente como el escenario deseado por la familia de su esposo. Doña Carmen asintió con preocupación diciendo que era normal que Elena se sintiera así porque estaba enferma. Luego abrió las fiambreras. El aroma fragante de un guiso de carne fuerte y especiado llenó la habitación al instante. Era un plato que a Elena le gustaba. Antes, Elena se habría emocionado si doña Carmen le hubiera traído este guiso, pensando que era una forma de cariño de una suegra. Pero hoy ese aroma olía a muerte. Elena sabía muy bien que este almuerzo era una parte crucial del plan de Alejandro y su familia. La reunión de accionistas se celebraría esa tarde, y necesitaban a Elena en condiciones caóticas, alucinando, o al menos inconsciente para que Alejandro pudiera tomar el control de la reunión con la excusa de la salud mental de su esposa. Doña Carmen tomó con destreza un plato de la cocina y sirvió arroz y el guiso que aún estaba caliente. La salsa era espesa. La carne parecía tierna. Sin embargo, Elena estaba segura de que dentro de esa salsa deliciosa se escondía una dosis de droga prohibida mucho más alta que la que había en la pastilla de anoche. Doña Carmen ofreció el plato a Elena, persuadiéndola para que comiera y tuviera energía. Dijo que había cocinado esto especialmente desde la madrugada solo para Elena, para que la mente de Elena pudiera estar más tranquila y no escuchara más voces extrañas. Esas palabras dulces sonaban como veneno de serpiente mortal. Elena miró el plato con duda. Tenía que buscar una manera de deshacerse de esa comida sin ser descubierta. No podía rechazarla de plano porque doña Carmen seguramente la obligaría, incluso podría alimentarla a la fuerza con la excusa de cuidarla. Elena pensó rápido. Luego se sujetó el estómago e hizo una mueca de dolor. Le dijo a doña Carmen que sentía náuseas si tenía que comer en este salón tan cerrado. Pidió permiso para comer en la terraza trasera, buscando aire fresco para no vomitar. Doña Carmen pareció pensar un momento, mirando a Elena con una mirada inquisitiva, pero finalmente asintió. Doña Carmen incluso se ofreció a traer agua fría de la cocina. Elena no desperdició esa oportunidad de oro. Tan pronto como la espalda de doña Carmen desapareció tras la pared de la cocina, Elena corrió hacia la puerta de cristal que conectaba el salón con la terraza trasera. Allí, el gato tricolor que doña Carmen había echado antes estaba sentado esperando restos de comida. Con manos temblorosas pero movimientos rápidos, Elena vació todo el contenido del plato de guiso en el cuenco de comida del gato que había en un rincón de la terraza. El gato hambriento devoró el guiso con voracidad. Elena vació su plato hasta dejarlo limpio, dejando solo un poco de mancha de salsa en los bordes para dar la impresión de que lo había comido con gusto. Elena se sentó entonces en la silla de mimbre de la terraza, reguló su respiración y puso cara de estar llena. Momentos después, doña Carmen llegó trayendo un vaso de agua fría. Sonrió ampliamente al ver el plato de Elena ya vacío. El rostro de la anciana irradiaba una satisfacción que no podía ocultar. Elogió a Elena por comer con ganas y dijo que la medicina en ese guiso seguramente funcionaría pronto para curar a Elena. Elena solo sonrió levemente. En su interior confirmaba las palabras de su suegra. La medicina funcionaría, sí, pero no en ella. Pasaron 15 minutos. Elena y doña Carmen seguían sentadas charlando en la terraza. Doña Carmen comenzó a preguntar sobre la caja fuerte en el despacho de Alejandro, intentando sacar información a Elena. ¿Sabía Elena la combinación? Elena fingió olvidar y estar aturdida. De repente, su conversación fue interrumpida por un ruido horrible. El gato tricolor que se había comido el guiso saltó repentinamente alto en el aire como si algo lo hubiera picado. El gato aterrizó mal, luego comenzó a correr sin dirección fija, chocando contra la pared, macetas y patas de sillas con fuerza. El maullido del gato se convirtió en un grito largo que partía el corazón. Sonaba como si estuviera sufriendo un dolor o miedo extremo. Los ojos del gato estaban desorbitados. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el globo ocular. El pobre animal daba vueltas persiguiendo su propia cola a gran velocidad. Luego cayó rodando y convulsionando en el suelo de la terraza. Su boca echaba espuma blanca. La escena era tan horrible y sorprendente. Doña Carmen gritó de miedo y saltó sobre la silla. Su rostro estaba pálido como un muerto. Sus ojos miraban fijamente al gato que agonizaba. El cuerpo de doña Carmen temblaba violentamente. No solo por la sorpresa, sino porque sabía exactamente la causa. Sabía que la reacción horrible que sufría el gato debería haberle ocurrido a Elena. La dosis que había mezclado en el guiso resultó ser demasiado fuerte incluso para un humano, y mucho más para un animal pequeño. El miedo comenzó a invadir el corazón de doña Carmen. ¿Qué pasaría si Elena lo hubiera comido y hubiera muerto allí mismo? Su plan se desmoronaría y podrían ser acusados de asesinato. Elena, que seguía sentada tranquila en su silla, miró a doña Carmen con una cara de inocencia fingida. Preguntó con tono confundido por qué el gato actuaba de manera extraña, como si estuviera embrujado o poseído. Elena incluso se acercó al gato,
que ahora comenzaba a debilitarse y solo tenía espasmos leves, y dijo que tal vez el gato había comido algo venenoso afuera. Las palabras de Elena golpearon el corazón de doña Carmen. La anciana bajó apresuradamente de la silla y tiró de la mano de Elena, alejándola. Dijo que el gato probablemente tenía rabia y debían entrar inmediatamente. Dentro de la casa, doña Carmen parecía inquieta. No dejaba de mirar el reloj de pared y de vez en cuando miraba a Elena con recelo, esperando la reacción de la droga que creía que ya había entrado en el cuerpo de Elena. Sin embargo, Elena seguía pareciendo normal, solo fingiendo tener sueño y debilidad, no convulsiones ni locura como el gato. Esto confundió a doña Carmen, pero no se atrevió a preguntar. Quizás el efecto es diferente en humanos, pensó para calmarse. Poco después, Alejandro llegó a casa con Isabel. Alejandro entró con paso firme y rostro confiado vistiendo un traje caro que había comprado con la tarjeta de crédito de Elena. Preguntó directamente a su madre con la mirada. Doña Carmen asintió levemente dando la señal de que la misión del almuerzo se había llevado a cabo. Alejandro sonrió satisfecho. Se acercó a Elena, le acarició la cabeza y dijo que ya era hora de prepararse para ir a la oficina. Alejandro dijo que Elena debía asistir a esta reunión importante como formalidad, y que Elena no debía preocuparse porque él se encargaría de todo si Elena no se sentía capaz de hablar. Elena obedeció sin decir mucho. Dejó que Isabel la ayudara a elegir la ropa. Isabel eligió ropa de colores un poco apagados y le arregló el cabello de manera deliberadamente descuidada para que Elena pareciera aún más desatendida frente a los inversores. Elena miró su reflejo en el espejo mientras Isabel la arreglaba con una sonrisa burlona. En el espejo, Elena vio la mirada de una guerrera lista para desenvainar la espada. Dejó que la vistieran como una muñeca rota, porque cuanto más destrozada pareciera ahora, más dramático sería su resurgimiento después. Cuando Alejandro la tomó del brazo para salir hacia el coche, Elena miró de reojo hacia la terraza trasera. El pobre gato ya no se movía, convirtiéndose en una víctima inocente de la crueldad de la familia de su esposo. Elena prometió en su corazón que el sufrimiento de ese gato sería pagado con creces hoy mismo. El viaje hacia el rascacielos de oficinas propiedad de la familia de Elena se sintió muy largo y tenso. Dentro del coche de lujo conducido por el chofer privado, el silencio era pesado. Alejandro estaba sentado junto a Elena, agarrando con fuerza la mano de su esposa, como si fuera el esposo más protector del mundo. Sin embargo, Elena podía sentir el frío de la palma de Alejandro y el sudor fino que mojaba la mano del hombre. Alejandro estaba nervioso, pero también muy emocionado. En el asiento delantero, iba Isabel, que de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor central, intercambiando miradas significativas con Alejandro. Doña Carmen no fue porque todavía estaba en shock por el incidente del gato y prefirió esperar las noticias de la victoria en casa. El coche se detuvo en el vestíbulo principal del rascacielos en el centro financiero de la ciudad, cerca del Paseo de la Castellana. Elena bajó del coche arrastrando los pasos a propósito, apoyándose completamente en el brazo de Alejandro. Los empleados y el personal de seguridad que los recibieron miraron a Elena con una mezcla de sentimientos. Había lástima, y también incomodidad. Los rumores sobre el estado de salud mental de Elena al parecer ya habían sido difundidos sutilmente por Alejandro y sus cómplices durante las últimas semanas. Veían a su jefa, que solía ser elegante y firme, parecer ahora una persona perdida con la mirada vacía y la ropa un poco desordenada. Esto convenció aún más a todos de que Elena realmente ya no era capaz de dirigir la empresa. Alejandro guió a Elena hacia el ascensor exclusivo para ejecutivos. Dentro de la caja de metal que subía, Alejandro susurró al oído de Elena. Le dijo que estuviera tranquila y no necesitaba decir nada en la reunión. Alejandro instruyó a Elena para que solo se sentara y asintiera si le preguntaban. Alejandro también le informó que había un médico privado esperando en la sala de juntas, listo para darle vitaminas adicionales mediante inyección si Elena se sentía mareada de repente. Elena sabía muy bien qué significaban esas vitaminas adicionales. Una inyección de sedantes de dosis alta, que la haría desmayarse al instante si empezaba a actuar fuera del guión de Alejandro. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta más alta. Caminaron por el pasillo de alfombra gruesa hacia la sala de juntas principal. Frente a las puertas dobles de madera maciza, estaba un hombre con bata blanca, presentado por Alejandro como el Dr. Torres. El hombre llevaba un maletín médico y miraba a Elena con una mirada evaluadora como un carnicero tasando ganado. El Dr. Torres asintió a Alejandro, dando la señal de que estaba listo con su equipo. Elena solo bajó la cabeza, ocultando el brillo de ira en sus ojos. Se abrieron las puertas de la sala de juntas. El aire frío del aire acondicionado y el aroma a café caro los recibieron de inmediato. Alrededor de la inmensa mesa ovalada se sentaban una docena de personas importantes. Eran los accionistas, el consejo de administración y los directores de división. Sus rostros parecían serios y tensos,
El silencio se hizo al instante cuando Elena y Alejandro entraron. Todos los ojos estaban puestos en Elena. Había miradas de preocupación y otras de desdén. Alejandro, con total confianza, guió a Elena a sentarse en la silla de presidenta en la cabecera de la mesa. Luego él mismo se sentó en la silla a su derecha, la posición que normalmente ocupaba el vicepresidente. El doctor Torres se sentó en una silla adicional en un rincón de la sala, alerta. Alejandro abrió la reunión con su voz de barítono que sonaba autoritaria y llena de empatía. Comenzó agradeciendo la presencia de los accionistas. Luego, con un rostro fingidamente triste, comenzó a contar el estado de salud de Elena. Alejandro dijo que con mucho pesar tenía que informar que su esposa, doña Elena, estaba experimentando graves trastornos de salud mental últimamente. Mencionó términos médicos complicados, inventando historias sobre alucinaciones, paranoia e inestabilidad emocional que ponían en peligro a la empresa si el liderazgo permanecía en manos de Elena. Los asistentes a la reunión comenzaron a susurrar. Algunos asentían como confirmando los rumores que habían escuchado. Alejandro continuó su discurso, diciendo que para salvar a la empresa de la destrucción debido a decisiones irracionales, él, como esposo legítimo y tutor más cercano, se ofrecía para asumir temporalmente toda la autoridad y derechos de voto de Elena mediante el mecanismo legal de incapacitación. Isabel, que estaba sentada en la fila de secretarios, distribuyó rápidamente copias de documentos médicos falsos y el borrador del poder notarial, que debía ser firmado por el Consejo como aprobación. Alejandro luego se giró hacia Elena, mirándola con una mirada intimidante camuflada por una sonrisa suave. Preguntó al foro si alguien tenía objeciones o si querían escuchar unas palabras de Elena. Aunque Alejandro dudaba que Elena pudiera hablar con coherencia, uno de los consejeros mayores, leal al padre de Elena, levantó la mano pidiendo que Elena hablara. Alejandro pareció un poco tenso. Su mano hizo una señal al doctor Torres en la esquina para que se preparara. Alejandro acercó el micrófono a la boca de Elena y susurró suavemente. «Di solo que estás de acuerdo, cariño. O el médico te inyectará ahora mismo». Fue entonces cuando Elena levantó la cara. Su mirada, que antes estaba vacía, cambió repentinamente a ser aguda, clara y llena de autoridad. Enderezó la espalda que había estado encorvada todo el tiempo, desechando la postura de enferma que interpretaba. Apartó la mano de Alejandro que sostenía el micrófono y tomó el control del mismo con firmeza. Este cambio drástico hizo que Alejandro diera un salto de sorpresa. El doctor Torres, que iba a levantarse, se detuvo ante la mirada penetrante de Elena. Elena abrió la boca y su voz sonó fuerte, firme y muy cuerda. No había temblor de miedo ni confusión en absoluto. Saludó a todos los presentes con un saludo educado pero lleno de dignidad. «Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su atención hacia mi salud. Sin embargo, quiero corregir un error fatal que acaba de comunicar mi esposo». Elena se detuvo un momento dejando que la tensión invadiera toda la sala. Alejandro comenzó a sudar frío. Su rostro palideció. Intentó interrumpir a Elena, diciendo que ella estaba delirando, pero Elena levantó la mano, un gesto de orden de silencio tan fuerte que Alejandro cayó. «No estoy loca», continuó Elena con una voz que resonó en toda la sala. «No estoy enferma, no alucino, y soy plenamente consciente de lo que está ocurriendo en esta sala. Lo que ustedes ven como síntomas de enfermedad mental durante este tiempo es en realidad el resultado de un intento sistemático de envenenarme usando medicamentos psicotrópicos ilegales». El ambiente de la sala de juntas estalló en alboroto. Los accionistas se miraron sorprendidos. Alejandro entró en pánico y se levantó gritando que Elena estaba teniendo un episodio y deliraba. Ordenó al doctor Torres que actuara de inmediato para asegurar a la paciente. El doctor Torres avanzó con la jeringuilla. Pero antes de que la aguja tocara la piel de Elena, las puertas de la sala se abrieron con fuerza. Javier entró junto a 2 agentes de Policía Nacional uniformados y don Manuel, el gerente del restaurante. Elena se levantó de su silla, mirando a Alejandro que ahora temblaba de miedo. «No soy yo quien necesita un médico, Alejandro», dijo Elena señalando la cara de su esposo, «sino tú, quien necesita un abogado». «Y ustedes», Elena señaló a los accionistas. «Todos ustedes deben ver quiénes son realmente los parásitos que corroen esta empresa. Javier, por favor, enciende el proyector». La gran pantalla blanca detrás de Elena bajó lentamente. Alejandro intentó correr hacia el portátil conectado al proyector para desconectar el cable, pero su paso fue bloqueado por la policía. Estaba acorralado, atrapado en la red que él mismo había tejido. Elena sonrió levemente, una sonrisa de victoria fría. Esta reunión decisiva ciertamente marcaba un final, no para la caída de Elena, sino para el fin de la farsa podrida de su esposo. La pantalla del proyector se encendió brillante, lista para mostrar la verdad que destruiría la vida de Alejandro para siempre.
El zumbido del proyector recién encendido sonó muy fuerte. En medio del silencio sepulcral de la sala, la luz blanca brillante golpeó la pantalla ancha que se extendía a espaldas de Elena, creando una silueta de la mujer que parecía erguida e inamovible. Alejandro, cuya posición estaba bloqueada por dos policías, solo podía quedarse petrificado con el rostro pálido. Quería gritar, quería detener todo esto, pero su lengua se sentía entumecida como si una gran piedra bloqueara su garganta. Sudor frío del tamaño de granos de maíz comenzó a aparecer en su frente, empapando el cuello de su camisa cara. Sabía muy bien lo que aparecería en esa pantalla. Una grabación del pasado que creía enterrada a salvo junto con la pérdida de memoria de Elena. Elena hizo una señal con la mano a Javier que estaba cerca del portátil. Javier asintió con firmeza y presionó el botón de reproducir. El primer video que apareció fue la grabación de la cámara de seguridad del restaurante donde cenaron. La calidad de imagen nítida permitía a todos en la sala ver claramente las caras de los presentes. Los accionistas, que antes dudaban y estaban confundidos, ahora inclinaban sus cuerpos hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver los detalles del suceso real. En la pantalla se veía la mesa familiar que parecía armoniosa. Se vio a Elena levantarse de su silla y caminar hacia el baño. Este momento fue el inicio de todo el crimen. Los movimientos de Alejandro en el video se veían tan claros e irrefutables. Miró a izquierda y derecha como un ladrón aficionado y luego agarró rápidamente el bolso de su esposa. Un suspiro de sorpresa se escuchó al unísono de los asistentes a la reunión al ver a Alejandro tirar el contenido del frasco de vitaminas de Elena y reemplazarlo con pastillas extrañas que sacó del bolsillo de su pantalón. Esa acción fue tan planificada, tan fría, y realizada por un hombre que acababa de elogiar a su esposa frente a este foro como el marido más atento. Ya no quedaba imagen del esposo cariñoso que Alejandro había construido todo este tiempo. Lo que había en la pantalla era solo un estafador astuto envenenando a su propia pareja. El video continuó mostrando escenas más dolorosas. El rostro de doña Carmen apareció en primer plano en la pantalla cuando la cámara hizo zoom digital gracias al equipo forense contratado por Javier. La anciana, conocida por ser religiosa, se reía a carcajadas mientras imitaba movimientos de loca burlándose de su nuera que no estaba presente. Isabel también se veía claramente dando apoyo, palmeando el hombro de Alejandro con orgullo. El video era mudo, sin sonido, pero sus movimientos corporales gritaban fuerte sobre la conspiración malvada que llevaban a cabo. La sala de juntas se volvió un clamor. Murmullos de ira e incredulidad comenzaron a escucharse. Algunos consejeros negaban con la cabeza con cara de asco mirando a Alejandro como si fuera suciedad pegada en sus zapatos. Alejandro intentó defenderse en medio del caos. Gritó con voz ronca y temblorosa, tratando de convencer a la gente de que el video era resultado de una manipulación informática. Acusó a Elena de pagar a expertos en tecnología para difamarlo. Insistió en que era un video falso. Un video hecho con inteligencia artificial para derribar su credibilidad como líder de la empresa. Sin embargo, Elena no le dio oportunidad de respirar. Ordenó inmediatamente a Javier reproducir el segundo archivo. Esta vez no era video, sino una grabación de audio. Un sonido de estática se escuchó brevemente. Luego apareció la voz de Alejandro, muy característica, nítida, clara e innegable. Era la grabación de la conversación entre Alejandro e Isabel en el salón la noche anterior que Elena grabó escondida tras la pared. La voz de Alejandro sonaba arrogante y llena de risas, diciendo que Elena ya había tomado el veneno y pronto se volvería loca. Se escuchaba a Alejandro jactarse de su plan para encerrar a Elena en el manicomio, para poder controlar todos los activos de la empresa. La voz de Isabel también se escuchaba interviniendo con tono mimoso. Hablando sobre las vacaciones en Europa y su matrimonio oficial después de deshacerse de Elena, sus palabras crueles resonaban en cada rincón de la sala, rebotando en las paredes revestidas de madera, hiriendo los oídos de cualquiera que escuchara. Esa confesión de pecado salía de sus propias bocas, rompiendo todas las acusaciones de Alejandro sobre manipulación. No hay tecnología que pueda imitar la entonación del odio y la codicia con tanta precisión. El rostro de Isabel, sentada en la fila de atrás, estaba ahora blanco como el papel. Intentó bajar la cabeza, ocultando su rostro con su largo cabello, esperando poder desaparecer de la sala. Sin embargo, las miradas afiladas de los asistentes ya la despellejaban viva. Elena entonces dio un paso adelante, parándose justo frente a la pantalla, que aún mostraba la cara de Alejandro en el video de seguridad. Habló con voz tranquila, pero con énfasis. Explicó que las pastillas que introdujo su esposo eran sustancias psicotrópicas peligrosas, diseñadas para dañar el sistema nervioso y provocar alucinaciones permanentes si se consumían continuamente. Elena mostró entonces los resultados de laboratorio que acababa de recibir esa mañana, que probaban que las pastillas que aseguró de su bolso contenían dicha sustancia.
También mostró los resultados de su propio análisis de sangre limpio, probando que no había tomado el medicamento, y su condición era completamente saludable. Sin terminar la sorpresa de los presentes, Javier mostró la siguiente diapositiva. Esta vez eran datos financieros, filas de números y gráficos mostrados claramente. Pruebas de transferencias de cientos de miles de euros desde las cuentas de la empresa a cuentas personales de doña Carmen e Isabel. Compra de joyas, bolsos de lujo, coches nuevos y el pago de la entrada de un piso. Todo usando el dinero de la empresa malversado por Alejandro, falsificando la firma de Elena. El último documento mostrado fue la foto del pasaporte de Isabel y la foto de su boda secreta. El mayor secreto de Alejandro fue revelado. El hombre que decía haberse casado con Elena por amor, resultó tener ya otra esposa, y usar a Elena como vaca lechera para financiar a su familia secreta. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba al instante. Sus piernas flaquearon, incapaces de sostener su peso. Cayó sentado de nuevo en su silla con la mirada vacía. Todos los planes que había trazado cuidadosamente durante 3 años quedaron destruidos en menos de 15 minutos. Miró alrededor buscando una brecha para escapar, pero la puerta estaba custodiada estrictamente por la policía. Miró al doctor Torres esperando ayuda, pero el médico comprado ya había sido detenido por seguridad al intentar escabullirse por la puerta lateral. Alejandro estaba solo, completamente solo en medio de un mar de juicios. Un consejero mayor se levantó y golpeó la mesa con fuerza. Señaló la cara de Alejandro con un dedo tembloroso por la ira. Insultó a Alejandro llamándolo traidor y estafador maestro. Declaró una moción de censura y exigió que Alejandro fuera arrestado inmediatamente y procesado con todo el peso de la ley. El ambiente de la reunión se convirtió en un juicio popular. Gritos de ira dirigidos a Alejandro e Isabel. Isabel comenzó a llorar histéricamente, gritando que solo seguía órdenes de Alejandro, y no sabía nada. Intentando salvarse a sí misma, sacrificando a su esposo. La escena era realmente patética y a la vez satisfactoria para Elena. Elena miraba el caos sin expresión. No había alegría desbordante, solo un profundo alivio porque la pesada carga sobre sus hombros finalmente se había levantado. Vio a Alejandro que ahora parecía pequeño y lamentable. El hombre que antes adoraba como líder de la familia, ahora no era más que un criminal atrapado infraganti. Elena caminó lentamente acercándose a la mesa donde estaba sentado Alejandro. La policía le abrió paso. Elena se paró imponente frente a Alejandro que seguía sentado sin fuerzas. Alejandro levantó la vista mirando a los ojos de Elena. En esos ojos esperaba encontrar aún restos de amor o compasión que pudiera aprovechar. Intentó alcanzar la mano de Elena, suplicando perdón con voz ronca. Dijo que se había equivocado, que hizo todo esto por presión de su madre, que en realidad amaba a Elena. Sin embargo, Elena apartó la mano con asco. No sería engañada de nuevo. La farsa de Alejandro había terminado, y el telón había bajado a la fuerza. Elena acercó su rostro al oído de Alejandro, susurrando suavemente para que solo Alejandro pudiera oírla. Dijo algo que hizo que los ojos de Alejandro se abrieran de par en par, más abiertos que cuando vio el video de seguridad. Elena dijo que el juego aún no había terminado realmente. Le recordó a Alejandro una pequeña cosa que ocurrió en el coche antes. Un detalle insignificante que pasó desapercibido para Alejandro por estar demasiado ocupado con su propio ego. El susurro de Elena fue como la llave que abría la puerta del infierno para Alejandro. Una última sorpresa preparada por Elena como postre de su venganza elegante. Alejandro seguía inmóvil en su silla, procesando el susurro de Elena que acababa de colarse en su oído como un viento frío que cala los huesos. Las palabras de Elena daban vueltas en su cabeza, superponiéndose al ruido de la sala de juntas que estaba cada vez más fuera de control. Elena acababa de hablar sobre la botella de agua mineral que él había bebido en el coche de camino a la oficina, la botella de agua mineral que Alejandro creía sellada y segura, que bebió hasta el final por los nervios y la sed que lo acosaban antes de su gran presentación. Elena retrocedió un paso mirando a Alejandro con una leve sonrisa llena de significado. Volvió a hablar. Esta vez lo suficientemente alto para ser escuchada por Javier y la policía que estaba cerca, pero aún así se sentía íntimo y aterrador para Alejandro. Elena dijo que como esposa devota no soportaba ver a su esposo cansado y sediento. Por eso, antes de salir, Elena había preparado una vitamina especial en el agua de Alejandro. La misma vitamina exacta que Alejandro preparaba para Elena anoche y esta mañana. La diferencia era que Elena le dio una dosis mucho más generosa, porque sabía que su esposo necesitaba energía extra para enfrentar este día de juicio. Alejandro sintió que su corazón dejaba de latir un instante. Sus manos tocaron su propio cuello, como si quisiera vomitar el agua que ya se había mezclado con su sangre. Recordó que el sabor del agua era un poco amargo, pero lo ignoró pensando que era solo efecto de la pasta de dientes o sus propios nervios.
Resulta que ese sabor amargo era el sabor de su destrucción. La sustancia psicotrópica ahora circulaba por todo su sistema, esperando el momento adecuado para explotar su cordura. De repente Alejandro sintió que la habitación se ponía muy caliente. El aire del aire acondicionado que antes era fresco ahora se sentía quemando su piel. Se aflojó la corbata con brusquedad. Su respiración comenzó a agitarse. Su vista comenzó a nublarse. Las caras de las personas a su alrededor comenzaron a cambiar de forma. El rostro de Elena, hermoso y tranquilo, se alargaba lentamente. Sus ojos se agrandaban y se volvían rojos brillantes, como si Elena se transformara en una figura monstruosa aterradora. Alejandro se frotó los ojos, esperando que su visión volviera a la normalidad, pero la visión se volvía cada vez más real. El efecto de la droga trabajaba mucho más rápido de lo esperado porque Alejandro la bebió con el estómago vacío y un nivel de estrés alto. Alucinaciones visuales comenzaron a atacarlo una tras otra. Veía a los accionistas ya no como humanos, sino como monstruos con colmillos listos para despedazarlo. La mesa de reuniones larga parecía moverse como una serpiente gigante envolviendo su cuerpo. El suelo bajo sus pies se sentía temblar violentamente como si hubiera un terremoto masivo. Aunque la habitación estaba quieta, Alejandro comenzó a gritar histéricamente. Saltó de su silla, chocando con el policía que lo custodiaba. Gritaba pidiendo ayuda, diciendo que había demonios que querían comérselo. Señalaba a Elena con dedo tembloroso, chillando que Elena era una bruja invocando espíritus malignos. Los presentes que veían el comportamiento de Alejandro retrocedieron asustados. No veían lo que Alejandro veía. Lo que presenciaban era solo a un hombre adulto perdiendo repentinamente la razón, gritando al vacío y asustado de su propia sombra. Alejandro cayó gateando al suelo, cubriéndose la cabeza con ambas manos. Deliraba cosas sin sentido, mezclando confesiones de pecados con miedos absurdos. Gritaba llamando a su madre, suplicando que su madre echara a los gatos negros que veía rodeando sus piernas. Gritaba sobre dinero, sobre la caja fuerte, sobre su plan de envenenar a Elena. Todo salía sin control de su boca espumosa. La alucinación lo obligaba a vomitar toda la verdad que había escondido tan bien. ¡Qué ironía! El guión de locura que preparó para Elena ahora le ocurría a él mismo en el lugar y momento exactos que había planeado. Isabel, al ver a Alejandro enloquecer, entró en pánico aún más. Intentó correr hacia la salida de emergencia, pero sus pasos se detuvieron al tropezar con sus propios pies temblorosos. Cayó de bruces y fue entonces cuando la policía la esposó de inmediato. Isabel lloraba a gritos viendo a su hermano adoptivo y esposo secreto rodando por el suelo como un poseído. Esa escena se convirtió en la prueba más fuerte para todos en la sala de que era Alejandro quien realmente estaba inestable, no Elena. El doctor, Torres, también asegurado por la policía, solo podía negar con la cabeza viendo el estado de Alejandro. Como médico, sabía exactamente qué síntomas eran. Era una reacción de sobredosis aguda de la droga alucinógena que él recetó ilegalmente para Alejandro. Sabía que no había antídoto instantáneo para esa condición. Alejandro tendría que pasar por ese viaje horrible hasta que el efecto de la droga pasara naturalmente, lo que podría tomar horas o incluso días. El médico bajó la cabeza avergonzado, dándose cuenta de que su carrera había terminado. Elena permaneció quieta en medio del caos, como un pilar de piedra en medio de la tormenta. Miraba a Alejandro con una mirada difícil de interpretar. Había lástima, pero ese sentimiento estaba cubierto por el grosor del dolor que Alejandro había causado. Veía a su esposo arrastrarse acercándose a sus pies, no para pedir perdón, sino porque pensaba que las piernas de Elena eran un pilar donde refugiarse de los monstruos en su cabeza. Alejandro abrazó las piernas de Elena mientras lloraba como un bebé. Mocos y lágrimas mojaban el vestido de Elena. Elena no se movió. Dejó que Alejandro sintiera lo baja que era su posición ahora. Javier hizo una señal a la policía para asegurar inmediatamente a Alejandro antes de que se hiciera daño a sí mismo o a otros. 3 agentes avanzaron y con dificultad intentaron contener a Alejandro que se debatía salvajemente. Alejandro pateaba y golpeaba ciegamente, gritando que eran un ejército de demonios enviados para arrastrarlo al infierno. Se necesitó fuerza extra para finalmente poder ponerle las esposas en ambas manos y obligarlo a levantarse. Alejandro seguía debatiéndose. Sus ojos miraban salvajemente al techo. Su boca seguía murmurando nombres desconocidos. Elena finalmente dio un paso atrás, liberándose del alcance de Alejandro. Se arregló la ropa un poco arrugada por el agarre de Alejandro. Miró a los accionistas que seguían petrificados en shock. Con voz tranquila y autoritaria, Elena pidió disculpas por la incomodidad y el drama ocurrido hoy. Dijo que la reunión se pospondría hasta que la situación fuera propicia, y garantizó que la empresa sería limpiada inmediatamente de todo elemento criminal que la hubiera perjudicado.
Cuando Alejandro fue arrastrado fuera de la sala por la policía, se giró hacia atrás, mirando a Elena por última vez. En la visión alucinada de Alejandro, Elena parecía brillar muy fuerte, deslumbrando los ojos, como si Elena fuera el ángel de la muerte que acababa de firmar su sentencia. Alejandro dio un grito largo, un grito de desesperación que resonó en el pasillo del edificio marcando el fin de la carrera, la ambición y la cordura de un hombre que fue demasiado codicioso persiguiendo el mundo hasta olvidar el karma. Elena suspiró profundamente después de que la puerta de la sala de juntas se cerrara, llevándose los gritos de Alejandro. El silencio volvió a envolver la sala. Javier palmó el hombro de Elena suavemente, dándole apoyo moral. Elena sonrió levemente al joven abogado. Luego miró a don Manuel que estaba en un rincón. El hombre de mediana edad asintió con respeto y una sonrisa de orgullo, como viendo a su alumna aprobar el examen más duro de la vida. Elena sabía que su lucha física había terminado, pero la lucha para recuperar su corazón y el buen nombre de la empresa acababa de empezar. Pero al menos el veneno real, esos humanos tóxicos, ya habían sido expulsados de su vida para siempre. El caos en la sala de juntas disminuyó lentamente después de que Alejandro e Isabel fueran llevados a la fuerza por la policía. El eco de los gritos histéricos de Alejandro aún se sentía colgando en el aire, dejando un rastro de profunda incomodidad en cualquiera que lo hubiera escuchado. Elena seguía de pie en su lugar, mirando las puertas dobles que acababan de cerrarse. Sus hombros, que habían estado tensos, comenzaron a relajarse lentamente. Respiró hondo, inhalando el aroma de la libertad mezclado con restos de tensión. A su alrededor, los accionistas y la junta directiva seguían clavados en el silencio, tratando de digerir el drama criminal que acababa de revelarse ante ellos. Nadie se atrevía a hablar hasta que Elena se dio la vuelta y los miró uno a uno con una mirada tranquila pero autoritaria. Javier, el joven abogado eficaz, tomó el control de la situación técnica. Pidió al personal de seguridad abrir las ventanas y encender las luces de la sala completamente para cambiar el ambiente sombrío. Con agilidad, Javier distribuyó copias de los documentos originales que probaban que Elena era la única dueña legítima y poseía plena cordura. Elena habló entonces a los presentes, pidiendo disculpas una vez más por las molestias y asegurándoles que las operaciones de la empresa seguirían normales a partir de mañana por la mañana. Enfatizó que se realizaría una auditoría completa de inmediato para rastrear cada céntimo que había sido malversado por su esposo. La actitud profesional y fuerte de Elena restauró la confianza de los inversores al instante. Aquellos que dudaban de Elena ahora la miraban con un nuevo respeto. Uno a uno saludaron a Elena, dándole apoyo y condenando los actos viles de Alejandro. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una paz falsa aún envolvía la lujosa casa donde doña Carmen esperaba noticias. La mujer estaba sentada relajada en el sofá del salón disfrutando de un té dulce caliente y galletas. Tenía los pies subidos a la mesa de centro, un hábito sucio que nunca se atrevía a hacer si Elena estaba en casa. Su rostro estaba radiante. Imaginando que en este momento su hijo estaría dirigiendo la reunión con gallardía tras haber enviado a la nuera que consideraba tonta al manicomio. En su mente, doña Carmen ya había hecho una lista de compras nuevas. Quería comprar un juego de joyas de diamantes que vio ayer y quizás renovar su habitación para que fuera más lujosa. Doña Carmen miró el reloj de pared. La reunión debería haber terminado. Alcanzó su móvil, con la intención de llamar a Alejandro o Isabel para escuchar las noticias de su victoria. Pero antes de que sus dedos pudieran presionar el botón de llamada, un fuerte golpe se escuchó desde la puerta principal. No era el toque educado de un invitado, sino golpes bruscos y gritos firmes ordenando a los habitantes de la casa salir. El corazón de doña Carmen dio un vuelco. El vaso de té en su mano se soltó y se rompió en pedazos en el suelo, derramando el líquido marrón pegajoso en la alfombra cara. Un mal presentimiento la asaltó al instante, pero su ego se negaba a creer. Pensó que tal vez eran cobradores de deudas de las tarjetas de Alejandro que se habían equivocado de dirección. Con paso tembloroso y cara de enfado, doña Carmen caminó hacia la puerta. Tenía intención de regañar a quien se atreviera a molestar su comodidad. Sin embargo, al abrir la puerta, los insultos se quedaron atrapados en su garganta. Frente a ella había 3 policías uniformados y 2 agentes de paisano. Detrás de ellos se veía el coche patrulla con las luces azules encendidas, atrayendo la atención de los vecinos que empezaban a salir de sus casas para mirar. Doña Carmen retrocedió un paso, con la cara pálida como un cadáver. Preguntó tartamudeando qué querían en la casa de gente respetable. Uno de los policías mostró la orden de arresto y registro. El agente explicó con firmeza que doña Carmen estaba detenida por presunta implicación en un caso de intento de asesinato premeditado, estafa, malversación de fondos y conspiración criminal junto a Alejandro e Isabel. Doña Carmen gritó histéricamente. Rechazó las acusaciones de plano.
Gritó que era una madre devota y que no podía hacer algo tan vil. Empezó a llorar a gritos, tratando de manipular la compasión de los agentes, pero la policía no se inmutó. Entraron en la casa y comenzaron a registrar cada habitación. En la habitación de doña Carmen, la policía encontró pruebas innegables. En el cajón de su armario había escondidas varias cajas de joyas de lujo cuyos recibos de compra estaban a nombre de la empresa de Elena. También encontraron varios frascos de medicina herbal que resultaron estar mezclados con polvo sedante, restos de la mezcla que solía dar a Elena. Lo más incriminatorio, en la basura de la cocina, la policía encontró un envase de veneno para ratas y restos de comida de gato idénticos a los encontrados en el estómago del cadáver del gato en la terraza trasera. Al parecer, la empleada del hogar por horas que vino esa tarde vio el cadáver del gato e informó al vigilante de la urbanización, quien se convirtió en testigo adicional para la policía. Doña Carmen fue arrastrada fuera de la casa con las manos esposadas. Se debatía insultando a Elena llamándola hija ingrata. Los vecinos, a quienes siempre presumía su riqueza falsa, ahora la miraban con asco y burla. La vergüenza que sentía doña Carmen era mucho más dolorosa que las esposas de metal que apretaban sus muñecas. Fue introducida en el coche policial como una criminal común. Sus sueños de vida lujosa se hicieron añicos en un instante, reemplazados por la imagen de rejas frías y lúgubres. En la comisaría, Elena llegó acompañada de Javier para dar declaración adicional. Elena vio a Isabel siendo interrogada en una sala con espejo unidireccional. La joven que solía ir a la moda y ser arrogante ahora, se veía desastrosa. El maquillaje corrido por las lágrimas, el pelo enmarañado y los ojos hinchados. Al ver a Elena pasar por el pasillo, Isabel se levantó y golpeó el cristal, gritando pidiendo ayuda. Suplicaba que Elena retirara la denuncia. Isabel argumentaba que solo seguía órdenes de Alejandro, que estaba amenazada y que en realidad quería avisar a Elena, pero tenía miedo. Elena solo la miró fugazmente sin expresión y siguió su camino. Sabía que eran lágrimas de cocodrilo. Isabel era el cerebro detrás de la idea de las vacaciones y el desfalco, tan malvada como Alejandro. Javier comunicó entonces la noticia que desesperó aún más a los sospechosos. Todos los activos de Alejandro, incluido el coche que estaba pagando, cuentas bancarias personales e inversiones fraudulentas, habían sido oficialmente congelados por las autoridades. Javier también había presentado una demanda civil para embargar los bienes personales de doña Carmen e Isabel para reponer las pérdidas de la empresa que alcanzaban millones de euros. Significaba que no solo se pudrirían en la cárcel, sino que caerían en la más absoluta miseria. No habría dinero para abogados caros ni para una vida cómoda dentro de la celda. Esa noche, Elena volvió a su gran casa. La casa estaba ahora vacía y silenciosa. No había risas falsas de doña Carmen, no había quejas mimosas de Isabel, y no había saludos manipuladores de Alejandro. Elena se sentó en el sofá del salón, lugar donde a menudo le mentían. Miró alrededor de la habitación que ahora se sentía muy amplia. Al principio la soledad la invadió, pero poco a poco esa sensación cambió a una tranquilidad extraordinaria. Se sentía como si acabara de curarse de una enfermedad crónica mortal. Elena cerró los ojos, dejando caer una lágrima. No por tristeza de perder a su esposo, sino como una forma de liberar emociones por el sufrimiento que había aguantado. Esa noche, por primera vez en 3 años, Elena pudo dormir profundamente sin miedo, sin susurros en las paredes y sin pastillas para dormir. Durmió en el abrazo de la verdad que había ganado. Un mes había pasado desde que la gran tormenta golpeó la vida de Elena. El tiempo, aunque caminaba lento, comenzaba a sanar las heridas invisibles. La ciudad volvió a su rutina, y el nombre de Alejandro y su familia fue noticia principal en los periódicos locales como el escándalo de estafa familiar más vergonzoso del año. Sin embargo, como cualquier noticia sensacionalista, la atención pública se desvió lentamente, dejando que los culpables cosecharan la tormenta que sembraron en silencio y sufrimiento, lejos de las cámaras. Esa mañana, Elena estaba sentada en su sillón de la oficina. La luz del sol de la mañana entraba por el gran ventanal a sus espaldas, creando un halo de luz que la hacía parecer brillar. Llevaba un traje de trabajo azul marino elegante. Su rostro parecía fresco y mucho más saludable que hace un mes. No había ojeras, y sus mejillas tenían un rubor natural. Elena leía el informe final entregado por Javier. El informe contenía el resumen de la sentencia judicial y el estado de ejecución de los bienes de los condenados. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al leer el destino de quienes intentaron destruirla. Alejandro fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos: intento de asesinato premeditado, falsificación de documentos, malversación y abuso de narcóticos. Debido a su condición mental gravemente dañada por la sobredosis durante el arresto,
Alejandro debía cumplir el inicio de su condena en la unidad psiquiátrica penitenciaria de máxima seguridad. El informe mencionaba que Alejandro gritaba a menudo solo por la noche, llamando a Elena y a su madre alternativamente, viviendo en miedo permanente a los monstruos que él mismo creó. El hombre que tanto adoraba su apariencia ahora estaba en los huesos, con la cabeza rapada y la mirada perdida. Había perdido todo: belleza, cordura y libertad. Isabel recibió una condena de 8 años. Se probó su culpabilidad en falsificación de identidad, pasaporte y estado civil, así como complicidad en los crímenes de Alejandro. En la prisión de mujeres, Isabel, acostumbrada a la vida fácil, se convirtió en el blanco de otras reclusas. Las últimas noticias decían que tenía que trabajar en la lavandería de la cárcel, lavando ropa de otras presas con sus manos finas que antes solo tocaban bolsos de marca. Lloraba a menudo pidiendo crema facial, peticiones ridículas que nadie atendía. El destino de doña Carmen no fue menos trágico. Aunque no fue encarcelada tanto tiempo como Alejandro debido a su edad, recibió 5 años, pero el castigo social y económico fue mucho más doloroso. Su casa de lujo fue embargada y subastada. Todas sus joyas y bienes de lujo fueron confiscados. Ahora doña Carmen realmente no tenía nada. Javier contó que ni los parientes lejanos querían visitarla o ayudarla por vergüenza. La anciana, obsesionada con el estatus, ahora pasaba su vejez tras las rejas, sola, marcada como una madre que falló en educar a su hijo y una suegra malvada. Elena cerró el archivo y lo puso en el cajón. No sentía una satisfacción explosiva, sino una gratitud tranquila. La justicia se había impartido de manera perfecta. Elena se levantó de su silla, tomó su bolso, el mismo bolso que olvidó aquella noche, pero ahora lo sujetaba con fuerza. Tenía una cita para almorzar importante hoy, no con clientes, sino con alguien que le salvó la vida. El coche de Elena recorrió las calles de Madrid hacia el restaurante donde todo comenzó. El restaurante parecía más concurrido de lo habitual. Desde que salió el caso de Elena, la reputación del restaurante subió por considerarse que tenía un sistema de seguridad avanzado y una gerencia íntegra protegiendo a sus clientes. Elena entró con una sensación de nostalgia extraña. Ya no sentía miedo ni trauma. Este lugar fue testigo de la traición, pero también de su renacer. Don Manuel ya esperaba en la misma mesa, la número 12, pero esta vez preparada solo para 2. Don Manuel recibió a Elena con una sonrisa cálida y sincera, no la sonrisa formal de un gerente, sino la de un amigo. Elena devolvió la sonrisa y saludó a don Manuel con gratitud. Se sentaron frente a frente. En la mesa ya había platos especiales cocinados por el chef bajo instrucción de don Manuel. Elena abrió la conversación expresando su intención. Sacó un sobre grueso de su bolso. Dentro no había dinero, sino una escritura notarial. Elena explicó que acababa de comprar la mayoría de las acciones del restaurante al antiguo dueño que se jubilaba. Y como nueva dueña, la primera decisión de Elena fue nombrar a don Manuel director de operaciones con una participación accionarial significativa. Elena quería que don Manuel dirigiera el restaurante completamente, porque sabía que estaba en manos de la persona más honesta y dedicada. Don Manuel se quedó atónito, con los ojos llorosos. No esperaba que su bondad al salvar a una clienta diera frutos así. Rechazó suavemente al principio, sintiendo que era demasiado. Pero Elena insistió. Dijo que don Manuel no solo le salvó la vida del veneno, sino también su futuro del veneno de la vida. Sin don Manuel viendo las cámaras y atreviéndose a actuar, Elena quizás estaría ahora en un manicomio, loca de verdad por las drogas. Finalmente don Manuel aceptó la oferta con emoción. Brindaron con vasos de zumo de naranja natural, una bebida sana y pura, sin veneno, sin engaños. Elena levantó su vaso, miró a don Manuel y dijo suavemente: «Por una nueva vida y por las buenas personas que Dios envía justo a tiempo». Don Manuel asintió firme. «¿Por doña Elena, la mujer más fuerte que he conocido?». El almuerzo transcurrió entre risas. Elena sintió que la carga desaparecía del todo. Al mirar hacia la cámara de seguridad en la esquina que grabó el crimen de Alejandro, Elena sonrió levemente. Se prometió a sí misma que desde hoy sería más cuidadosa, pero no cerraría su corazón del todo. Seguiría adelante, dirigiendo su empresa, disfrutando su vida y siendo una mujer libre completamente. Al terminar el almuerzo, Elena salió del restaurante hacia su coche. El viento de la tarde soplaba suave en su cara. Miró al cielo azul despejado de Madrid. La imagen de Alejandro, doña Carmen e Isabel se desvanecía lentamente de su memoria, convirtiéndose en polvo del pasado que ya no dolía. Elena entró en el coche, arrancó el motor y se alejó del restaurante. En el retrovisor, vio a don Manuel despedirse con la mano. Elena sonrió, puso su música favorita y condujo hacia un futuro brillante. Sola pero no solitaria porque ahora se tenía a sí misma completa de nuevo y eso era más que suficiente.